Saludos jóvenes, para esta ocasión vamos a ver un tema de matemática que de hecho cuando nosotros pensamos en matemática pensamos en este tema que son los números y entre este conjunto de números vamos a tener los números enteros y parte de los enteros también encontramos a los números decimales y también a los números fraccionarios. Estos en sí son escritos de diferente manera. Para entender un poquito mejor esta parte vamos a graficarlo y para ello vamos a utilizar en sí la unidad. Si yo aquí tengo un círculo completo que está entero, no está dividido en ninguna de sus partes, entonces yo lo puedo expresar con un número que lo puedo identificar como 1. Este es un número entero que no está dividido en ninguna de sus partes. Pero si yo vengo y empiezo a fraccionar y a dividir a este círculo, entonces ya no voy a tener un número completo, ya no voy a tener un número entero. Por eso es que se le denomina entero, porque está completo. Entonces para ello, por ejemplo acá, yo tendría este círculo y lo divido a la mitad. Tendría entonces dos partes de uno que estamos formando de forma completa. Entonces acá, si yo sombreo esta parte, diría que tendría un medio, ¿sí? O 1/2. Pasa exactamente lo mismo si yo vuelvo a partir a la mitad, un cuarto. Y así sucesivamente yo puedo seguir dividiendo esta parte. Si nos fijamos, cuando yo tenía un entero, ¿sí? Una figura completa, nosotros lo representamos con un número 1, ¿sí? Pero si yo ahora parto, como nosotros lo observamos acá, y solamente voy a tomar esta parte que yo voy a sombrear, esta parte, entonces para poder escribirlo de forma numérica, entonces digo que tengo a una sola parte y voy a contar cuántos espacios yo tengo y tengo un total de 8. Entonces acá tengo un espacio nada más de 8. Entonces tengo a un octavo. Así que yo puedo representar a diferentes cantidades y así sucesivamente yo puedo seguir pintando. Por ejemplo, si yo pinto ahora este otro, tendría 2/8. Entonces acá ya tendría 2/8. Este 2/8 es equivalente a otra fracción. Si yo lo simplifico, es como si yo estaría borrando esta parte, porque miren, estas dimensiones son exactamente iguales que estas, por lo tanto yo puedo borrar estas otras. ¿Y a qué se parece esta parte? Yo puedo contar 1, 2, 3 y 4. 4 partes iguales. Pero yo solo tomé 1. 1 de 4. Y es exactamente igual a esta fracción. Por lo tanto, yo digo que 1 de 2 octavos es equivalente o es exactamente igual a un cuarto. ¿Sí? Es como si yo estuviera sacándole mitad a este. Mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es igual a 4. Acá yo tengo entonces a un número fraccionario que, como bien se dijo, no está entero, sino que a ese número yo lo tuve que dividir en varias partes para poder hallar su equivalente. Este mismo número nosotros lo podemos representar en forma decimal. Y como yo sé que una fracción es una división, entonces lo que tengo que hacer es dividir este numerador entre el denominador. Por lo tanto, tendría 1 dividido 4. ¿Sí? Acá tenemos una cajita y podemos empezar a dividir. ¿Cuántas veces entra el 4 en el 1? Ninguna vez. Entonces colocamos un 0 y después del 0 vamos a colocar un punto decimal. Este punto decimal pues me indica que voy a tener que bajar un 0. Voy a bajar un 0 y ahora voy a tomar estos dos números. ¿Cuántas veces entra el 4 en el 10? Entra dos veces, por lo tanto escribimos el 2 acá y 2 por 4 es igual a 8.
hacemos la resta y 10 menos 8 es igual a 2. Y como aquí tenemos un punto decimal, volvemos a bajar un 0. ¿Cuántas veces entra el 4? En el 20 entra 5 veces. Y 5 por 4 es igual a 20. Nosotros tenemos entonces para este caso una división exacta, porque el residuo es igual a 0. 20 menos 20 es igual a 0. Entonces acá nosotros podemos expresar que un cuarto también podemos escribirlo como 0.25. De esta manera. Así como nosotros expresamos a esa fracción, podemos expresar también a muchas otras fracciones. Ahora, lo que nosotros debemos de tener entendido es de que si nos dan un número decimal, también lo podemos expresar en forma de fracción. Para esta ocasión vamos a ver esta parte decimal, que también es importante saber cada uno de los nombres. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente número, esta sería la parte entera y esta otra, después del punto, la parte decimal. A este número que tenemos acá está ocupando un espacio y le vamos a llamar el espacio de las unidades. Este otro el espacio de las decenas y este otro el espacio de las centenas. Así sucesivamente podríamos darle nombre a cada uno de esos números con respecto al espacio que están ocupando. Así como pasa en la parte entera, también pasa en la parte decimal. Este primer número le vamos a llamar décima, centésima, le vamos a llamar milésima. Tenemos entonces nuevamente acá espacios que están ocupando esos números y los espacios son estos, el de la décima, de la centésima y la milésima. Y podemos también expresar los siguientes números, pero estos son los más utilizados. Sabiendo esto, nosotros podemos tener a números tanto decimales y pasarlo a fracciones o viceversa. En este ya está en forma decimal, lo vamos a pasar en forma fraccionaria. Para ello entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. Ya tenemos entonces esta parte decimal y la vamos a pasar a fracción. Para ello vamos a considerar este punto decimal y lo vamos a pasar hasta el entero más cercano, que sería el número 5. Entonces, de estar acá, voy a contar 1 y 2 espacios. Entonces, el punto decimal ahora pasa a estar acá. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, entonces tenemos que 0.25 va a ser equivalente a decir 25, que ahora es un número entero, pero va a estar sobre y vamos a colocar un número 1 y vamos a colocarle la cantidad de ceros igual a la cantidad de espacios que yo corrí el punto decimal. Si yo aquí corrí 2 espacios, entonces tengo que escribirle 2 ceros a este número de esta manera: 25 sobre 100. Es así como nosotros podemos escribir un número de estar de forma decimal a forma fraccionaria. Ahora, si nosotros sabíamos que 0.25 era igual a 2 octavos y también igual a un cuarto, entonces ¿cómo es que nos dio un número muy grande? Para esto nosotros debemos de simplificar, y para poder simplificar entonces podemos ir tomando los números primos. Por ejemplo, el primer número primo es el 2. Luego el 3, luego el 5, el 7, sucesivamente. Vamos a empezar con el 2. Vemos que alguno tiene mitad, sí, pero este no. Entonces el 2 no podemos tomarlo para poder sacarle mitades. El 3, el 25 tendría tercera parte, no. El 100 tampoco. Entonces pasamos al siguiente número primo. No es el 2, tampoco el 3, pero sí el 5. ¿El 25 tiene quinta parte? Sí. Y quinta parte de 25 es igual a 5. Sobre y quinta parte de 100 es igual a 20. Así sucesivamente nosotros podemos continuar. Podemos seguir sacándole mitades. Este tiene mitad, pero este no. Entonces, siguiente número primo, 3. Tercera parte, ninguno tiene. Quinta parte, sí tiene. Quinta parte de 5 es igual a 1. Y quinta parte de 20, 4. Acá estamos. Es igual a 4. Un cuarto. Y
si nosotros nos damos cuenta de tener un número que estaba muy grande en magnitud, fue exactamente igual a lo que nosotros obtuvimos acá, de estar en forma fraccionaria a forma decimal y de forma decimal a forma fraccionaria. Lo importante que nosotros debemos de tener en consideración para este tipo de procedimientos es dejar esta parte fraccionaria a la expresión más simplificada de esa fracción. Quiere decir de que si pueden tener mitades, terceras partes, quintas, séptimas partes, etc., entonces debemos de hallar el número más simplificado posible. En este caso, 25 sobre 100 lo pude simplificar hasta un cuarto. Yo ya no puedo seguir simplificando esta parte porque el 4 tiene mitad y el 1 en sí, si yo le saco mitad, tendría un medio. Entonces tendría una fracción sobre un número entero. Entonces, para no complicarnos, vamos a dejarlo. Cuando nosotros veamos a la unidad acá, por ejemplo, entonces ya no podemos seguir simplificando más. La expresión entonces quedaría como un cuarto es igual a 0.25. Así tenemos entonces los siguientes ejercicios. Pueden pausar el video y realizarlo. Y una vez que hayan finalizado, pueden darle play al video y pueden ver las respuestas. Las respuestas son las siguientes. Simplificadas quedarían de la siguiente manera. Y aquí tendríamos entonces las respuestas de estas fracciones ya simplificadas. Un gusto, jóvenes y señoritas. Muchas bendiciones.